En la historia de España, cualquier joven que quiera aprender su historia siempre va a recordar los hechos muy horripilantes que ocurrieron durante la Guerra Civil. Sin embargo, los abuelos de España, lamentablemente, los que aún siguen con vida, tuvieron la mala suerte de vivir en la época más dura, conocida como la dictadura franquista. Hola a todos, soy Adrián Vázquez y el día de hoy voy a explicar sobre de qué trata y cómo va sobre la dictadura de Franco o la dictadura franquista. A continuación veremos la siguiente presentación, que sería este mapa cronológicamente. Este mapa cronológicamente voy a hablar explicando sobre las primeras etapas de Franco, los cuales se dividen en tres fases. La fase totalitaria, la fase tecnócrata y la caída del régimen. Sin más que decir, comencemos con la primera etapa, conocida como la etapa, digamos, totalitaria. Para empezar, ¿qué es la dictadura de Franco y cómo se inició? La dictadura de Franco fue una dictadura militar que tras la caída de la Segunda República de Manuel Azaña, Franco instaura una dictadura de, digamos, fascista o, digamos, de extrema derecha. Se conoce como unos fragmentos que se conocen que combinan a esta dictadura tanto como el catolicismo, nacionalismo, tradicionalismo, entre otras fases. En esta fase totalitaria empezamos en el año de 1940, cuando España estaba en una crisis devastadora. Digamos que no tenían recursos para alimentarse, morían de hambre, incluso mucha gente tenía mucha sed. Se acabaron los primeros recursos, que eran los alimentos, por lo cual lamentablemente los españoles de esa época tuvieron que recurrir a las cartillas de racionamiento, que ya expliqué básicamente en el video anterior de la Guerra Civil Española, pero lo vuelvo a explicar. Eran, digamos, como recursos para los más necesitados en aquella época. Y para ello se conocen como unos papelitos que en la imagen de aquí vemos cómo son las cartillas de racionamiento. Sin más rodeos, sigamos. Tras esta fase horrible que Franco tuvo que hacer para que España sea un país fuerte, se alineó durante la guerra civil, bueno, mucho antes, con nada más y nada menos que Mussolini, dictador de Italia, y con Hitler, dictador y villano principal de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que las alianzas entre Franco y Hitler eran muy fuertes, hasta el propio Führer quería contratar y enviar las tropas de Franco a la guerra. Pero como España estaba destruida, no podía participar. Pero lo que Franco sí pudo hacer es enviar a un montón de voluntarios que quisieran luchar con los alemanes contra la Unión Soviética. Este grupo de voluntarios se le conoció como la División Azul, la imagen que vemos aquí, y básicamente la visita que hizo Franco con Hitler. Lamentablemente, como ya expliqué en la Segunda Guerra Mundial, los fascistas caen y pues en el año de 1945 el único país que era fascista era España, por lo cual los aliados declaran a España como un país fascista, por lo cual el país quedó aisladamente de forma internacional. Lamentablemente, España estaba destinada a ser borrada de su existencia, pero unos años más tarde, en los hechos de la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba aliados que fuesen anticomunistas. ¿Y quién era de ellos? Obviamente, España. España hizo un tratado con Estados Unidos, el cual consistía en que Estados Unidos le beneficiara una economía grande para que se reconstruyera, a cambio de que los estadounidenses implanten bases militares en España. Tras esto, Franco acepta el tratado y unos años después, España entra a la UNU, o mejor dicho, la ONU. Tras este rodeo, vamos a hablar sobre, digamos, la segunda fase, la fase, digamos, tecnócrata. Digamos que en los inicios de los años 60, en el proceso de modernización, se dio muchas cosas.
La primera de ellas es que la economía subió demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que España, gracias a la economía estadounidense, se benefició, pero también se benefició por algunos apartados como las divisas y por el turismo de las personas que llegaban a España. Otra cosa que se le conoce como fase tecnócrata es porque estaba rodeada de tecnócratas en el régimen. ¿Y qué son tecnócratas? Digamos que los tecnócratas fueron políticos y personas que apoyaban tanto a la ideología franquista y política del régimen de Franco. Esto llevó a muchos éxitos. Sin embargo, no duraría demasiado porque viene la última etapa, la etapa más dura, la etapa en la que el país empezó desde bien a caer. La fase de la caída del régimen trata que en los años 70 se empezaron a dar protestas entre alumnos y obreros, básicamente. Como ya vimos en las otras imágenes de la tecnócrata, aquí vemos otras imágenes y un video atrás que se puede ver en mi canal, o mejor dicho, en mi página web. Aquí vemos un cartel que dice, fuera régimen, que es un régimen del terror, y pues porque la gente ya no quería la dictadura de Franco, querían una democracia, quería que Franco deje de estar en el puesto de gobernante. Lamentablemente no duraría mucho porque empieza el terror, pero a pesar de que se desarrolló en los 50, atentó mucho al régimen. La organización terrorista ETA empezó a dar campañas terroristas contra Franco y en estas campañas terroristas asesinan a uno de los herederos importantísimos que iba a continuar con el régimen, Carrero Blanco, el cual fue asesinado tras ser volado a 1000 pedazos mientras estaba en un coche, y su conductor también fue volado a 1000 pedazos, debido a que bajo de ellos se implantó dinamita. Y el coche voló así de arriba. Lamentablemente